¿Qué es el dengue? Sí, mira, el dengue es una enfermedad de etiología benigna, es una enfermedad de etiología viral, es ocasionada por un mosquito que es el transmisor, el mosquito Aedes aegypti. Es una enfermedad que relativamente es nueva en México. Normalmente esta enfermedad la observamos en Centroamérica, Sudamérica. Tenemos unos cuantos años que se está focalizando a nuestra región, lo que es el sur del país y ahora últimamente en el centro del país. Se cree que todo esto es por el cambio climático, por el aumento en la temperatura que ha habido a nivel global y que justamente el mosquito ha empezado a migrar hacia zonas menos cálidas, zonas donde la temperatura es menor que en la zona costera, y es justamente donde estamos teniendo el problema. Es ocasionado por el mosquito Aedes aegypti, ¿sí? Decíamos, es el transmisor del virus, no es tal cual la enfermedad que se presenta en este mosquito. Es un ciclo relativamente complejo para que se presente la enfermedad. Debemos de tener el clima adecuado, en esta región lo tenemos, debemos de tener el mosquito y debemos de tener la persona infectada. Es una forma muy rápida y muy simple de que se den estas características. El mosquito normalmente tiene que ser la hembra de la Aedes aegypti. Esta hembra en su ciclo de reproducción tiene que consumir sangre, obviamente la consume a través de la picadura con los humanos. Algo aquí muy importante, no se contagia de animales a personas, es solamente entre humanos. Contagia a la persona y se empieza a propagar la enfermedad. Esto es algo característico y empieza en forma de ciclo porque normalmente es un miembro de la familia y se empieza a propagar, primero es el padre, la madre, luego los hijos de la casa tal cual donde están viviendo, y luego empieza con las colonias, las casas cercanas al lugar donde se inició el brote, la enfermedad tal cual, y es justamente como se empieza la propagación. Decíamos, es una enfermedad benigna. ¿Por qué benigna? Porque es ocasionada por un virus. Esta enfermedad en aproximadamente 10 a 15 días se tiene una recuperación casi completa, a menos que no haya habido secuelas. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? En cuanto a los signos característicos de esta enfermedad, algunos o muchos de ellos son inespecíficos. Se comportan como cualquier otra enfermedad infecciosa: ataque al estado general, dolor de cabeza, conocido médicamente como cefalea. Un signo y síntoma muy específico de esta enfermedad es cuando los pacientes dicen que les duele mucho la parte posterior de los ojos. De hecho, es un dato en el que altamente nos hace sospechar del dengue. Algo también característico es el dolor de articulaciones. Es un dolor intenso que los pacientes normalmente los postra, los deja tumbados en la cama por algunos cuantos días. Y la fiebre altísima, son pacientes que llegan a la consulta con 39, 40 grados centígrados y que muchos de ellos obviamente no se ven con los analgésicos o antipiréticos normales. Esto nos hace pensar que el paciente probablemente tenga la enfermedad que estamos hablando, el dengue tal cual. Obviamente todo esto es confirmatorio a través de pruebas específicas. Decíamos, nos hace sospechar por la clínica, pero también tenemos que buscar si realmente el paciente viene de alguna zona. Normalmente vienen de alguna playa, pacientes que estuvieron de vacaciones, y esto nos hace pensar aún más que el paciente probablemente tenga esta enfermedad. Algo muy importante en estos casos es hacer a la población lo que son los signos de alarma, los signos y síntomas de alarma. Decíamos, normalmente esta enfermedad es benigna, no pasa mayor complicación más que el ataque al estado general que postra al paciente, pero sí, estos pacientes en muy menor cantidad se pueden complicar. Se habla que aproximadamente el 90, el 80% de los pacientes mejoran sin dejar alguna secuela, decíamos en aproximadamente 15 días. Los signos de alarma obviamente son que el paciente no mejore, que el paciente empiece con datos de sangrado, y obviamente esto ya nos hace pensar en un dengue que se pueda complicar. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Es muy importante señalar que el dengue lo dividimos en dos formas: lo que estaba considerado anteriormente como dengue clásico o benigno y el dengue altamente complicable o el dengue hemorrágico. Ahora en las últimas literaturas se habla sobre fiebre por dengue específico y fiebre por dengue hemorrágico. Aquí es muy importante porque en la región de México
la mayoría de los pacientes es de etiología de fiebre por dengue, es decir, solamente los signos y síntomas que presentaban, que estábamos diciendo anteriormente. Esto tiene realce porque el manejo es muy diferente en ambos pacientes. Normalmente el paciente que presenta el tipo 1 al tipo 2 cambia completamente y drástico. Esto también influye el tipo de virus que lo esté ocasionando. Estudios han demostrado que existen 4 serotipos de virus: el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 y el serotipo 4. En los brotes primarios, o normalmente cuando es zonas donde no se presentaba la enfermedad, casi siempre se presenta el virus o el serotipo 1 y 2. Decíamos, este es el que nos ocasiona la fiebre por dengue o dengue benigno o dengue clásico. El 3 y 4 es el que nos ocasiona la enfermedad por fiebre hemorrágica. Este es algo altamente complicable. El paciente empieza con ataque general, más aún del que estábamos mencionando. Y algo muy importante, el paciente comienza con algunas fallas sistémicas, fallas renales, fallas cardíacas. Algo que por laboratorio nos dice que el paciente se está complicando es que las plaquetas empiecen a bajar. Normalmente el paciente o los humanos presentan arriba de 150,000 plaquetas, arriba de 250,000, pero cuando el paciente que tiene el antecedente de dengue presenta menos de 100,000, es un paciente que altamente es complicable. Entonces es un signo de alarma para que el médico deje hospitalizado al paciente, para que el paciente tenga cuidados más específicos, se esté solicitando una biometría hemática de forma seriada, de forma continua, y aparte para estar controlando que el paciente no se nos complique. La mayoría de los pacientes mejora, obviamente, como lo he mencionado ya en el transcurso de esta entrevista, pero sí tenemos que estar viendo que los pacientes tengan los cuidados específicos. Normalmente el tratamiento es ambulatorio. Llega el paciente a consulta, el médico lo atiende, lo orienta sobre cuáles son los cuidados que debe de tener. Recomendaciones generales. Prácticamente lo que yo quiero en esta entrevista es decirle a la población: la enfermedad ya la tenemos el dengue en la mayor parte de las poblaciones, el centro y sur del país, pero es muy importante que como población nos tenemos que unir, ¿sí? Tenemos que hacer brigadas, tenemos que hacer equipos. Esto tiene que ser intersectorial, se tienen que involucrar diferentes niveles y obviamente para hacer promoción y prevención. Decíamos, es una enfermedad que desconocemos mucho, entonces no tenemos que alarmarnos, es una enfermedad benigna, nuevamente lo recalco, pero prácticamente, o casi me atrevo a decir que casi el 100% de esta enfermedad es prevenible. El mosco que nos la ocasiona o nos la transmite es un mosco que vive dentro de nuestras casas, entonces ya sabemos dónde está el enemigo. Es un mosco que le gusta vivir en nuestros aljibres, en nuestros tanques, en nuestras tinas, en recipientes que dejemos destapado con líquido, y que este líquido tiene que ser agua clara, tiene que ser agua quieta. No es un mosquito que le guste el agua sucia, no es un mosco que le guste el agua de los arroyos, de los ríos. Entonces es un mosco que le gusta lo que tenemos dentro de nuestra casa. Entonces aquí tenemos que partir a través de esta información. Obviamente si tenemos tinacos que están destapados o todos estos recipientes que puedan contener líquidos, es el momento en el que tenemos que limpiar nuestra casa. Existe una campaña que se llama descacharrización y es justamente eliminar todo este tipo de objetos que puedan contener líquido y que puedan alojar al mosquito. Eso es gran parte de lo que queremos que la gente se concientice, que esto es prevenible, que el mosquito ahí está, pero que nosotros podemos sacarlo, que si nos unimos nuevamente, como estoy diciendo, esto yo creo que sí podemos sacarlo adelante. Algo muy importante también, y obviamente nuestras instituciones de salud lo están haciendo de forma continua, son las fumigaciones. Aquí también quiero informarle a la población que son fumigaciones y que el líquido, el químico que se está utilizando son químicos benignos, o sea, no son químicos que nos van a ocasionar algunas otras enfermedades, como mucha gente lo dice. Pasa la camioneta fumigadora y mucha gente se asusta porque piensan que se van a intoxicar. O sea, todo esto lleva un complemento de investigación y de que son químicos que se pueden utilizar. Yo los invito a que cuando pasen las camionetas fumigadoras, abran su casa,
abran sus ventanas para que el gas que están dispersando entre a su casa y realmente el mosquito lo podamos matar. Les decíamos, es muy importante la promoción y la prevención que tenemos que hacer. A través de todas estas acciones, a través de preguntar a su médico, a su unidad médica, y el médico los puede orientar. Créanme que los médicos son personas capacitadas para brindar este tipo de información. Yo creo que con esto daríamos por terminado y esperar invitarlos a que ante cualquier signo y síntoma no se automediquen. Algo también muy importante que se me pasó y antes de terminar no quiero omitirlo, es que para el virus del dengue existe solamente el tratamiento con paracetamol. No hay que automedicarse, prácticamente el tratamiento consiste en los síntomas que el paciente presente. Si tiene fiebre, vamos a dar medicamento que quite la fiebre. Si tiene dolor articular, dolor de cabeza, vamos a darle medicamentos que quiten estos síntomas. Y algo también que la población tiene que saber es que en esta enfermedad en específico está contraindicada la aspirina o ácido acetilsalicílico. Esto puede propiciar que la enfermedad se nos complique, que el paciente pueda empezar a desangrarse por ciertas características propias de este medicamento. Y pues invitarlos en general a que ante cualquiera de estos signos y síntomas que presenten, pues ahí estamos en el centro de salud, ahí siempre está un médico, una enfermera, que si ustedes acuden, créanme que los van a orientar. Quiero ya para finalizar agradecer a las personas que están colaborando en este proyecto, en específico la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, el respaldo que hemos tenido para la grabación de este video y pues obviamente a nuestra jurisdicción. Con esto pues ya despedimos y esperemos que realmente la información se quede con ustedes.